Hola calvas, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy NPlay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. Bueno, volvimos gente, volvimos al setup, volvimos de las vacaciones. Me había tomado unos días para ir a relajar un poquito a la playa. Los que me siguen en Instagram, por cierto, seguime en Instagram porque me ayudas muchísimo. Los que me siguen en Instagram se enteraron de que me fui de viaje a la playa. Y bueno, nada, ahí también subo noticias, hago sorteos y demás, así que muy atentos al Instagram. Y ahora pasemos al video del día de hoy. Vamos a hablar un poco de todo, así que muy atentos. Vamos a abarcar desde juegos gratis para PlayStation, Xbox y PC, es decir, para todos. Como siempre abordamos en los videos, juegos gratuitos. También vamos a hablar de nuevos lanzamientos próximos, de demos gratuitas, de betas abiertas para todos, de auténticos juegazos, algunas ofertas y muchas más noticias importantes que tenés que saber. Eso sí, si querés saber todo esto y mucho más, quédate en este video porque no todo está incluido en este listadito corto que te hice. Tenemos sorpresas en este video, así que si lo mirás completo o avanzás en las marcas de tiempo en los capítulos, me ayudas muchísimo y vas a ser recompensado con mucha información muy valiosa. Así que nada, pueden ir avanzando acá abajo en la marca de tiempo o verlo completo si les interesa todas las noticias. No olviden que si les sirve el contenido, un poquito de spam les hago, den su me gusta acá abajo, me ayudan mucho. Es un clic, no tardan nada. Mientras estoy diciendo esto pueden ir a dejar su me gusta y ya suscribirse y activar la campanita si el video es de su agrado, obviamente. Así que sin más preámbulos, sin más spam, vamos a comenzar a hablar del video del día de hoy. Y bueno, lo primero que les quiero comentar, les quiero traer, les quiero proponer es que ingresando al enlace que tienen acá abajo en la descripción van a poder entrar a esta página donde van a tener juegazos por muy poco valor, hasta un 90% de descuento en juegos que en Steam o en otras plataformas o tiendas digitales te salen 30, 40 dólares. Y ahora vamos a ver qué juegos son los que estoy hablando. Street Fighter está mucho más caro en Steam y acá lo conseguiríamos a 3,48 dólares. Dead Space también, pero en este caso para Origin, la key global, a 2,53 dólares. Si te gustan los juegos de carreras tenemos a Cheto Corsa a 4,36 dólares. Y por último, si sos fanático de los juegos de terror, tenemos el juegazo Outlast 2, la key global para Steam, que quiere decir global, que se puede activar en todo el en todo el mundo, en cualquier región se puede activar donde tengas una cuenta de Steam. Lo tenemos a 2,37 dólares y es el juegazo que para mí está a más oferta porque en Steam tiene un valor de 30 dólares. Así que recomiendo que ustedes entren a esta página que les dejo el enlace en la descripción y vayan mirando a ver qué juego les conviene comparándolo con su precio en Steam en dólares. Para cambiar el precio de la página, una vez que se registran, tocan acá arriba y le dan en idioma, también lo pueden cambiar en su región. Le cambian idioma español latinoamericano y en la moneda que quieran ver. Pueden poner dólar o otras monedas, la que más les conviene. Después van a Steam y se fijan y comparan con esa. Así que recuerden, ingresen en el enlace de la descripción para ir a estas ofertas de hasta un 90% de descuento en Eneva y además para ayudarme muchísimo a mí a seguir progresando con el canal. Pasemos ahora a hablar un poco de Hogwarts Legacy. ¿Por qué vamos a hablar de Hogwarts Legacy? Porque nuevamente por tercera semana consecutiva se ha anunciado que este juego es el juego más vendido. Y eso que todavía falta que llegue este juego a las consolas de anterior generación como PlayStation 4 y Xbox One, así que vamos a tener mucho más contenido de este juego. Así es, todavía no fue anunciado oficialmente, pero les traigo esta noticia porque sabemos que por tercera semana consecutiva es el juego más vendido, el exitoso RPG del universo de Harry Potter. Ahora, en cuanto a esto, les quiero traer la novedad de que probablemente lleguemos a tener un DLC de este juego. No creo que llegue para este 2023 antes de mitad de año, puede llegar a venir después del lanzamiento en las consolas de Play 4 y de Xbox One probablemente, y llegaría a finales del 2023 o a principios del 2024, esperando a que cesen un poco las ventas de este juego para poder lanzar y relanzar el juego con un DLC mucho más atractivo. ¿De qué podría llegar a tratarse el DLC? Mucho se habla de que puede llegar a abarcar lo que sería el juego de Quidditch. Obviamente dentro del juego se ha hecho referencia mucho al Quidditch y se ha hablado muchísimo de que no habrá Quidditch, de que no van a poner el Quidditch en el juego. Desde la compañía se ha hablado de que no va a estar el Quidditch, pero también puede ser esto una gran estrategia de marketing para que cuando llegue el Quidditch todos tengamos ganas de descargar, de pagar por este DLC y de poder probar y jugar este Quidditch. En cuanto a Hogwarts Legacy, está teniendo muy buenas valoraciones. Quiero saber qué me dicen ustedes acá abajo en los comentarios. Obviamente al momento del lanzamiento de un juego puede tener algún que otro fallo, pero dentro de todo creo que lo lanzaron bastante correcto. Se espera que llegue a las consolas de anterior generación, como les comentaba, Play 4 y Xbox One, en el 4 de abril de este año 2023. El 4 del 4 esperaríamos que salga en las consolas
de anterior generación. Ya después veremos cómo es recibido en estas consolas y yo creo que se va a vender mucho este juego en Play 4 y en Xbox One porque la mayoría de gente todavía tiene estas consolas. Vamos a hablar un poco de Elden Ring, el juego GOTY del año 2022. Bandai Namco y la desarrolladora From Software han anunciado que el juego de rol y Souls-like Elden Ring va a tener una nueva expansión, su primera expansión, va a tener un DLC llamado Shadow of the Erdtree. Espero haberlo dicho bien, si no les pido mil disculpas jugadores de Elden Ring, yo todavía no pude jugar este juego pero tengo muchas ganas de probarlo en esto. Así que algún sponsor por ahí o algún jugador que me quiera prestar su cuenta para jugar el Elden Ring, andamos cortos de efectivo. Pasemos a hablar de su expansión o su DLC un poco, llamada Shadow of the Erdtree. No se ha mencionado una fecha exacta para su lanzamiento, solamente se ha mencionado su existencia. Recordemos que Elden Ring se lanzó hace un año en PlayStation 5, Xbox Series, Play 4, Xbox One y PC y acumuló muchísimas ventas, un poco más de 20 millones de copias vendidas y numerosos premios de juegos del año. Desde la cuenta oficial de Twitter han anunciado esta nueva expansión con una imagen bastante significativa, bastante llamativa y escribiendo lo siguiente: álzate sin luz y permítenos caminar en una nueva ruta juntos. La futura expansión para Elden Ring Shadow of the Erdtree está actualmente en desarrollo. Esperamos que estés impaciente por nuevas aventuras en las tierras intermedias. Hasta el momento es todo lo que se conoce, esta imagen, este anuncio por parte de la cuenta oficial de Twitter de Elden Ring, pero se venía hablando de una expansión que se lanzaría realmente grande con nuevas zonas y enemigos. Casi que tendríamos un nuevo juego aparte. Su existencia ya estaba por segura, ya que ha sido una práctica habitual de la compañía From Software con los Dark Souls y Bloodborne, y además obviamente con la cantidad de ventas que tuvo este juego, tenían la intención de seguir haciendo cosas. Hablemos de Warner Bros. Y vamos a hablar de Mortal Kombat 12 en específico, porque Warner Bros. Confirmó que llegarían este año. Así es, la compañía ha revelado en un pequeño descuido que el próximo juego de NetherRealm Studios, tal y como decían los rumores, se va a lanzar este 2023. Mortal Kombat 12 ha sido confirmado, aunque no con una presentación oficial y preparada cuidadosamente por la compañía NetherRealm Studios, sino que durante la charla de resultados financieros de Warner Bros. Discovery, el director ejecutivo Zaslav mencionó algunos de los juegos de la compañía y entre ellos está el próximo juego de lucha Mortal Kombat, rumoreado en varias ocasiones pero todavía sin un anuncio oficial. Durante esta charla, entre los juegos nombrados estaba Hogwarts Legacy y Zaslav comentó que llegarían muchos más juegos este año, incluido el Suicide Squad Kill of the Justice League, el cual ya fue anunciado y tuvo su propio State of Play, y también el Mortal Kombat 12. Se especulaba un poco con qué podría llegar primero, primero, si el Injustice 3 o un nuevo Mortal Kombat. Se ve que se han decantado por lo que sería un nuevo Mortal Kombat seguido del Mortal Kombat 11 que se lanzó en el 2019, que luego recibió una expansión llamada Aftermath. En cuanto al Injustice 3, se espera que si en este año sale el Mortal Kombat 12, no tengamos noticias de este juego hasta el próximo año 2024 o incluso 2025, porque siempre suelen alternar estos dos juegos de lucha, ya que son las dos sagas fuertes de lucha que por lo tanto no les conviene o no les da frutos vender los dos juegos al mismo tiempo, porque venderían mucho menos de cada juego. Repartirían así su audiencia y no conseguirían los ingresos que tienen como objetivo. Fanáticos de Assassin's Creed, les tengo una buena noticia, porque Ubisoft estaría preparando o trabajando en 4 juegos más de Assassin's Creed que todavía no se han anunciado, así que no tenemos idea de qué juegos. Vamos a hablar un poco de esto y vamos a hablar de esta filtración al respecto. Fuentes cercanas a la compañía francesa aseguran que está en desarrollo 4 nuevos juegos de Assassin's Creed, siendo uno de ellos el rumoreado juego en realidad virtual Assassin's Creed Nexus. Y es que el futuro de Assassin's Creed pinta realmente prometedor. Además de Assassin's Creed Mirage, la nueva entrega de corte clásico que se pondrá a la venta en consolas de PlayStation, Xbox y PC en algún momento de agosto, los equipos de Ubisoft están centrados en Assassin's Creed Codename X, Assassin's Creed Codename Red, Assassin's Creed Codename Jade, que va a ser un juego para teléfonos móviles, y ahora estaría nuevamente anunciando, o se ha filtrado, que saldrían otros 4 juegos de la saga que todavía no han sido anunciados. Según se reportó desde Insider Gaming, varias fuentes cercanas a Ubisoft han revelado que la desarrolladora está trabajando en 4 nuevos títulos de Assassin's
Assassin's Creed, 3 de los cuales, Nebula, Raid y HOS, se encontrarían en una fase conceptual y de prototipo, mientras que el último sería Assassin's Creed Nexus, el juego filtrado de realidad virtual. Eso sí, los mismos informantes señalaron que cada uno de estos juegos estarían siendo realizados por estudios distintos, obviamente encargados de lanzar estos juegos Ubisoft, pero los estudios desarrolladores son diferentes. En cuanto a esto, Ubisoft planea volver al ciclo de lanzamientos anuales con entregas muy diferentes entre sí. Pasemos ahora a lanzamientos futuros. Además de estos lanzamientos que venimos nombrando, vamos a hablar de Grey Hill Incident, un juego de terror con alienígenas. Si te gustan los alienígenas, dentro de todo, y los juegos de terror obviamente, vas a tener este juego disponible el 9 de junio en PlayStation y PC. Vamos a ver de qué trata. Ya vengo, me voy a buscar un poco de agua. ¿Qué? ¿Vos todavía no tomaste agua? Te lo dije al principio del video. Toma agua, te hace bien. Y suscríbete, que también te hace muy bien. Ahora sí, sigamos con el video y vamos a hablar de este Grey Hill Incident. Refugium Games y Perp Games han anunciado que Grey Hill Incident, un peculiar survival horror inspirado en las películas de invasiones alienígenas, ya tiene fecha de lanzamiento. Estará disponible a partir del 9 de julio en las consolas de Play 4, Play 5 y PC. El núcleo jugable de Grey Hill Incident nos lleva a investigar una comunidad típica de Estados Unidos, escondiéndonos de los alienígenas mientras encontramos munición para hacerle frente. Por el camino también daremos con pistas que nos ayudarán a relacionar la invasión con el gobierno en un giro conspiranoico, qué palabra complicada, que termina de darle un especial toque de originalidad al proyecto. Grey Hill Incident va a estar disponible, les recuerdo, el 9 de junio en Play 4, Play 5 y PC a través de Steam y en la PlayStation Store. Creo que en un momento de este video me confundí hablando de este juego y dije de julio, pero recapitulemos, vamos a decir la fecha bien, es 9 de junio, ¿sí? Porque junio, julio, no sé por qué les podrían haber puesto nombres un poco más diferentes. Junio, julio, les cambia una sola letra, entonces la gente se confunde. Y acá en el apartado de la noticia me debo haber confundido, pero bueno, a lo mejor no me confundí, pero bueno, si me confundí denle like. Otro de los juegos anunciados para dentro de poquito, este tiempo que se viene por delante es Deceit 2, un multijugador asimétrico para PlayStation, Xbox y PC, que tiene muy buena pinta, así que vamos a hablar de este juego. El estudio independiente World Makers ha anunciado Deceit 2, o Deceit 2, no sé muy bien cómo se pronunciará, perdón más, sos profesora de inglés y yo no sé hablar inglés, la continuación de su muy bien valorado multijugador asimétrico Deceit 1. Este proyecto está en desarrollo de cara a estrenarse en algún momento de este 2023. Por primera vez no será exclusivo de PC, sino que también llegaría a las consolas de Microsoft y de Sony. En cuanto al juego, Deceit 2 es un juego social de terror y de deducción para 6 y 9 jugadores, o sea, para entre 6 y 9. Puedes jugar de a 6, de 7, de 8 o de a 9, para los que no entienden. Entre los que hay 2 infectados. Los infectados deben obedecer las órdenes del director del juego y los inocentes van a ser los otros jugadores que queden. Tienen que colaborar entre sí para escapar del ritual y descubrir quiénes son los 2 infectados. Esto se dice en la descripción oficial de Steam. El anuncio nuevo del juego ha venido acompañado de un primer tráiler, que es el que vieron en pantalla. Obviamente tenemos un nuevo apartado, nueva generación, para lo que serían consolas, y también tendríamos nuevos personajes en cuanto al juego. Además se amplió la cantidad de jugadores, ya que antes el máximo era 6 y ahora se va a poder jugar hasta con 9 personas, obviamente siendo 2 infectados. Toca hablar de un próximo lanzamiento de pago también, pero que va a tener una beta abierta, por lo tanto vamos a poder disfrutarla todos gratuitamente y probar este juego antes de que salga a la venta. Estoy hablando de Exoprimal. Exoprimal es un juego de acción por equipos en el que los jugadores tienen que competir entre sí mientras hacen frente a abrumadoras hordas de dinosaurios que no dejarán de inundar la pantalla mientras intentan devorarlos. Este juego va a tener una beta abierta en el futuro, según revelan los datos de PlayStation. Y es que la información sobre su beta abierta fue revelada por PlayStation Network Relays, un bot que recopila cambios en las redes de Sony. Esta beta de Exoprimal ha sido subida en Europa, Japón y América, pero no se ha hecho oficial aún. Anteriormente Capcom nos dio el anuncio de que esta primavera europea, habría más actualizaciones sobre este juego, así que parece que podría ser la fecha elegida o en el E3 de junio del 2023 o eventos de esta temporada de primavera, para lanzar una nueva prueba o una nueva beta abierta en consolas, ya que la anterior fue cerrada y fue para PC exclusivamente. Ahora te doy de comer.
Les recuerdo, este juego no va a ser gratuito ni free to play, pero les quería traer la noticia de que va a salir de pago, pero va a haber un periodo de beta abierta para probar este juego por tiempo limitado, gratuitamente, sin pagar nada al respecto. Haría como un juego gratis por tiempo limitado. Lo que no nos dice es si vamos a conservar lo que sería lo que no nos dicen al respecto de este juego, y esperemos que lo anuncien más adelante oficial de lo que sería su beta abierta, es si el progreso que realicemos durante dicha beta va a quedarnos en el juego posterior en el caso de que decidamos comprar el juego oficial. Así que estemos al pendiente de esta noticia y los dejo con la próxima. Final Fantasy XVI es un juego muy esperado por todos y les traigo la novedad de que va a tener una demo gratuita. Otro juego de pago, sí, que va a tener una demo gratuita para poder disfrutar durante un tiempo limitado este juego gratuitamente. Ahora vamos a ver en qué consolas, durante cuánto tiempo y cuándo va a estar disponible esta demo gratuita del juego. Final Fantasy XVI está de actualidad esta semana tras la publicación de las impresiones al ver en vivo el nuevo juego de Square Enix. Otra exclusiva de PlayStation que va a estar exclusivo por un tiempo y después se va a lanzar en las demás plataformas, que esperemos que nos quite el gusto amargo de Forspoken. El 22 de junio llegará a PlayStation 5 Final Fantasy XVI y la fecha está marcada a fuego. No hay ninguna posibilidad de retraso, asegura la productora del juego, y de hecho hoy se ha confirmado que tendremos una demo. La noticia es vieja, así que no se informó hoy, se informó hace unos días, pero bueno, estoy leyendo y se me chispoteó. Se ha informado que habrá una demo 2 semanas antes del lanzamiento, por lo tanto podremos jugar este juego 2 semanas antes del lanzamiento gratuitamente, pero solo en consolas de PlayStation 5, y en este caso sí podremos mantener nuestro progreso en el juego final de comprarlo. Por eso, aunque el juego va a tardar en salir hasta el 22 de junio, tendrás que estar atento. Igual, si estás suscrito a este canal, te voy a avisar que está esta demo disponible entre la semana del 5 y 9 de junio. Falta un tiempo, pero les quería traer esta novedad ya que se anunció en estos días y es algo importante para los jugadores y fanáticos de Final Fantasy. Entonces, entre la semana del 5 o 9 de junio tendríamos que estar atentos a esta demo que podría estar siendo añadida a la consola y a la PlayStation Store de PlayStation 5. Les recuerdo, este Final Fantasy XVI no va a ser gratuito ni free to play, les recalco esto, va a ser de pago, pero vamos a tener esta demo disponible 2 semanas antes del juego final. Toca hablar ahora de un juego gratuito, pero que está en acceso anticipado para los que quieran disfrutarlo durante un periodo de acceso anticipado para probarlo. El juego se llama Dead Side Club y es un shooter de scroll horizontal. Vamos a ver en detalle en dónde está disponible para su acceso anticipado y cuándo va a salir oficialmente en las demás consolas o plataformas gratuitamente para todos. Llegó a Steam, a PC, el acceso anticipado del shooter Battle Royale Dead Side Club. Como novedad tenemos que aquí la acción transcurre en un escenario de scroll lateral. Dead Side Club está disponible de forma gratuita desde Steam. Ojo, porque está previsto también su lanzamiento completo en PC y PlayStation en una fecha posterior que aún no fue anunciada. Dead Side Club rompe audazmente con el género de los shooters en primera persona, con una interpretación única de desplazamiento lateral, de disparos rápidos, fluidos y divertidos. En este juego pensarás sobre la marcha y tomarás decisiones en fracciones de segundo en medio de una guerra intensa y demencial. Este juego está en acceso anticipado y lo pueden disfrutar en Steam, o sea en PC, buscando Dead Side Club, y recordemos que va a salir en consolas de PlayStation 5 más adelante y en PC como juego completo también más adelante. Sigamos hablando de juegos gratuitos porque tenemos novedades en un juego free to play, en varios free to plays que les voy a traer estas noticias. Vamos a hablar primero de Genshin Impact, que tiene una nueva actualización y por ende tenemos nuevos regalos, nuevas cosas disponibles en este Genshin Impact, así que vamos a hablar un poco de su nueva actualización. En general voy a hablar medio por arriba. El juego de Hoyoverse para PC, móviles y PlayStation ya está disponible con una nueva actualización, donde tendríamos nuevos personajes. Entre estos dos personajes nuevos, porque son dos, está Deija, la leona ardiente, un nuevo personaje 5 estrellas de tipo Pyro que lucha con mandoble, y también Mika, el agrimensor nieve clara, un personaje de tipo crío que pelea con su lanza y que tiene 4 estrellas. En cuanto a los contenidos adicionales, se añadieron nuevas misiones, así que nada, les recomiendo que entren a estas nuevas misiones, y además se han regalado protogemas para todos. Los jugadores que entren al juego van a obtener 300 protogemas por la actualización de los servidores y otras 300 por la reparación de los errores, pero tienen que ser más de rango 5 de aventura para entrar al juego y recibir estas recompensas. Y el otro juego gratuito free to play que ya está disponible pero que está muriendo y del cual vamos a hablar es Multiversus. ¿Por qué? Porque perdió 99% de base de sus jugadores activos. Escucharon bien,
99%. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver esto en detalles porque el juego de pelea Multiversus, que explotó en su momento por la capacidad de ser memeable y sus sólidas mecánicas, está en crisis. Vamos a ver qué fue lo que desató esta crisis que muchos jugadores dejen de jugar. Recordemos que Multiversus, primero que nada, fue uno de los grandes fenómenos de los finales de 2022, pero el hype duró poco. A pesar de haber sido una sensación que llegó a millones de jugadores con su formato free to play y personajes de Warner Bros., se pinchó muy rápido, ya que los reportes indican que el conteo de jugadores activos cayó un 99%. Todo había comenzado bien, incorporando personajes como Shaggy y Batman, que son personajes icónicos para mucha gente, pero luego fue bajando el hype o la emoción debido a que lo que contribuyó a la gran caída de este juego fue la monetización, porque para hacerse competitivo en el juego tenés que subir de nivel a los personajes, completar misiones diarias y llenar el pase de batalla para desbloquear más personajes y skins. Por lo tanto, se hacía muy difícil avanzar sin ponerle dinero al juego. Además, muchas de las misiones incluyen ganar con cierto tipo de ataque y usar ciertas habilidades y más. Entonces se hizo un proceso largo y tedioso el jugar. Por lo tanto, al costar tanto el avanzar y poder progresar, la gente se terminó aburriendo y se fue a otro juego. Así que Multiversus, descanse en paz en nuestros corazones y nuestros recuerdos. Yo nunca llegué a probarlo, pero díganme ustedes acá abajo en los comentarios qué opinan del Multiversus y de su caída rotunda en lo que fue juego free to play. Bueno, pachemos ahora los juegos gratuitos, pero juegos free to play, que van a quedar para siempre porque son free to play, o juegos gratuitos por tiempo limitado que podés canjear y quedártelos en tu biblioteca para siempre. Vamos a hablar primero que nada del Street Fighter Duel, un videojuego ya disponible para móviles iOS y Android. Street Fighter Duel es el primer juego de rol en dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android de la legendaria saga de lucha Street Fighter. Está disponible ahora gratuitamente desde el Google Play Store y la App Store. Este juego cuenta con una larga lista de luchadores y ofrece diversas mecánicas de juego para mejorarlos. En este título todos tienen la oportunidad de obtener su luchador favorito y llevarlo a la cima. Con este sistema de personajes únicos obtendrás una sensación de logro cuando cada uno de los luchadores asciende. Además, se ha dado el retorno de algunos escenarios míticos, icónicos de la franquicia, tales como el aeródromo, el baño público o la escena nocturna. También se optimizaron los efectos visuales para los teléfonos móviles y los escenarios son más realistas y vividos gracias a eso. Pasemos ahora a un juego que tendríamos que descargar durante un tiempo limitado. Está disponible el juego Rise of Industry en la Epic Games Store de acá al próximo jueves, de este jueves al próximo jueves, y si lo añadís a tu biblioteca te queda para siempre. ¡Forever! Así que vamos a añadir este juego a la biblioteca. Primero les voy a contar un poquito de qué trata. En este juego pones a prueba tus habilidades empresariales mientras creas y optimizas intrincadas líneas de producción sin perder de vista los importantes resultados. Como industrial de principios del siglo XX, haz crecer tu imperio y adáptate a un mundo siempre cambiante con acontecimientos, donde podría llegar a explotar tremenda bomba nuclear y desatar el caos en toda una ciudad que vos hayas creado. Por lo tanto, tenés que mover la ciudad para otro lado o ir adaptándote a los cambios que suceden repentinamente. Eso, lo de la bomba nuclear, lo inventé, no está en ningún lado, pero puede llegar a ser algo parecido. Así que pruébenlo a ver si estoy en lo correcto o no hay ninguna bomba nuclear. Pasemos a la siguiente noticia. Vamos a hablar de un juego gratuito. Vamos a hablar de... faltan juegos gratuitos todavía, pero en este caso vamos a hablar de Cactus Cowboy. ¿Por qué les traigo este Cactus Cowboy? Que está disponible, les recuerdo, en Play 5. Porque hace un tiempo salieron las gafas PlayStation VR 2. Las gafas de realidad virtual número 2 de PlayStation. Estas gafas funcionan solo en la PlayStation 5, por lo que tengo entendido y por lo que me dice acá la internet. Así que tienen este juego gratis para probar estas gafas en el caso de que les hayan llegado, de que les hayan comprado o de que las tengan a su disposición. Pueden probar este Cactus Cowboy Plants at War, un videojuego gratuito disponible en la PlayStation Store para PlayStation 5 con las gafas de realidad virtual. No sé muy bien de qué va el juego, así que vamos a leer un poquito. Acá dice que cuando el ejército de bichos atacó la isla Cactus, el ejército Cactus te envió a la batalla junto a tu camarada Emilio. Librarás muchas batallas en las trincheras, ciudades y bosques de la isla Cactus, desentrañando la historia que se esconde tras el ataque por la espalda del ejército de los... Durante esta aventura vos vas a hacer nuevos amigos, aprenderás nuevas habilidades y vas a sobrevivir a los implacables ataques de los bichos. ¡Malditos bichos! ¡Que vivan los cactus! ¡Sí! Pasemos al próximo juego que tendríamos anunciado desde hace un tiempo y que ya está disponible en la plataforma de PC.
Estoy hablando de Kart Rider Drift, un juego muy esperado por varios, muy esperado por todos. Muchos me preguntan cuándo va a salir Kart Rider Drift, cuándo va a salir en Play, por favor, que lo tenemos anunciado desde el 2022. Bueno, en este video te tengo la fecha exacta y falta muy pero que muy poco. Si todavía no sabes la fecha exacta, ahí te la comento. Primero que nada vamos a hablar de un poco del juego. Kart Rider Drift es el único juego de carreras de karts gratuito compatible con diferentes plataformas en cuya pista te esperan caos y diversión, las emociones del arcade, las competencias de habilidad más veloces y llenas de derrapes y una completa personalización de personajes y karts en impresionantes gráficos de alta definición. Podés desafiar a tus amigos sin límites en diferentes plataformas, por lo tanto si sos un pibe re competitivo o una piba súper competitiva con tus compañeros y amigos y amigas, podés desafiarlos si tienen consola, así que nada, rompeles el culito jugando al Kart Rider Drift y ganales sin tener que pagar, sin elementos de pay to win que te impidan pasarla a lo grande y liderar las tablas de posiciones. Sean competitivos y gánenles a sus amigos descargando este juego, compartiendo este juego con sus amigos y saliendo primeros en todas las carreras. La fecha de lanzamiento oficial, para ir un poco más a detalle del lanzamiento que todos deben estar esperando de eso, va a ser el 8 de este mismo mes, el 8 de marzo del 2023. Va a estar disponible este juego en lo que sería consolas de PlayStation. Se esperaba este juego desde hace mucho tiempo, ya está disponible en PC, para los jugadores de PC, lo tienen en Steam. Y para los jugadores de PlayStation les comentaba que en la PlayStation Store va a estar disponible el 8 del 3. Ya está disponible si lo quieren agregar a la lista de deseos para que cuando esté oficialmente para descargar les llegue una notificación de que este juego ya se puede descargar. Nos queda una sola noticia y es un juego gratuito, así es, vamos a hablar de The Finals. The Finals es un shooter de los creadores de Battlefield y es una absoluta locura según las páginas web, va a ser gratuito y estrena beta dentro de muy poco. The Finals es un Battlefield con toques de hero shooter, un shooter creado por antiguos miembros de DICE que combina acción, destrucción y adrenalina y pronto estrenará una beta. El género de los shooters en primera persona está lleno de propuestas de grandes sagas. Battlefield, Call of Duty, Valorant son muchos de los nombres que ahora dominan la escena, pero hay un contendiente realmente atractivo que se ha presentado hace muy poco y es The Finals, que a mediados del pasado 2022 se presentó como un shooter multijugador creado por el estudio sueco Embark Studio, fundado por antiguos miembros de la compañía de Battlefield, que ahora han dejado a todos con la boca abierta presentando este tráiler increíble sobre este juegazo. Es como si combinaran Rainbow Six Siege, Battlefield y Apex Legends, se hicieron toda una combinación, una ensalada así, y quedara este juego con un estilo muy llamativo y un frenetismo que permite ver una jugabilidad llena de acción, posibilidades en cuanto a enfrentamientos y destrucción ambiental que ya es marca de la saga de Battlefield. Y el juego The Finals va a llegar a Steam en forma de juego free to play, pero además va a estar disponible el 7 de marzo con una beta que pueden ya apuntarse, registrarse ahí en Steam para que les llegue una notificación cuando esté disponible el 7 de marzo para que no se olviden. Les recuerdo que este juego, The Finals, no va a salir en las consolas, simplemente va a salir en PC y veremos ya cómo es recibido en PC para ver si próximamente lo lanzan en consolas. Y bueno, calvos, hasta acá el video de hoy. Estoy muy emocionado por haber vuelto a mi casita a poder grabarles este video y viene lleno de energía. Espero que se haya notado en el video y que lo hayan disfrutado muchísimo. Recuerden que pueden dar su apoyo con un like, un mega like, un poderosísimo me gusta acá abajo que es gratuito. Espero que consigamos muchísimos me gustas con la vuelta al canal. Y nada, espero que les haya funcionado para algo el video, que les sirvió estas noticias. Comenten acá abajo, por favor, comenten si quieren un saludo en el próximo video, o también pueden comentar cualquier parte del video, la noticia que más les haya gustado, para darme apoyo a mí y para que el video se posicione un poco más en YouTube y conozca nueva gente el canal. Y si vos sos uno de esos que recién ve el canal, suscríbete y activa la campanita porque este contenido es imperdible. Te vas a enterar de todas las noticias de videojuegos día a día, o sea, no día a día porque últimamente vengo bastante complicado, pero cada 2 o 3 días vas a tener muchas noticias del mundo de los videojuegos, novedades y juegos gratuitos. Así que vas a estar a tiempo de enterarte de todo y vas a tener la actualidad del mundo de los videojuegos. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, chao.